Yo empiezo a estudiar cosas como gemoterapia, libros de desarrollo personal, supraconciencia, y ahí es donde me empiezo a cuestionar cómo podría yo unir mi pasión por el vino con esto de la energía. Y ahí nace el proyecto Quinta Dimensión, el 2021, donde hago, no sé, 600, 700 botellas. Yo cuando me he metido así de fondo a estudiar espiritualidad, te das cuenta que en realidad todo está basado en la física cuántica y que tienes que ser súper cabezón para entenderlo. Si realmente queremos entender cómo funciona el universo, hay que considerar elementos o conceptos como energía, vibración y frecuencia. No es por hacerte la pata, pero encuentro que tus vinos están muy buenos. Entonces, lo que estás haciendo funciona. Aplico mucho lo que es la energía y las intenciones. Esta copa de vino fue expuesta tanto a pensamientos positivos como adversos. Entonces, se cristaliza esa agua y se ve cómo en pensamientos negativos son estructura amorfa y en pensamientos positivos como escribirle felicidad, amor, hace unas figuras como esas cristales o copos de nieve que van cayendo que son hermosos e irrepetibles. ¿Y tú qué apuestas que ocurre? Yo cuando tomo mis vinos siento esa armonía, como una amplitud rica en boca, que te llena la boca, que el vino se desliza con suavidad, con sutileza, con elegancia. Lo que creas es lo que crees. Sí, eso es tu enfoque, es tu realidad. Yo todas las mañanas trato de tener ese sentimiento muy grande y uno de los más poderosos, que es el sentimiento de gratitud, de abrir la llave, de tener agua, porque uno lo da por hecho, o sea, y no es tan así, de tener tus brazos. Miro a gente que quizá le falta una extremidad y me veo yo y ya soy más que rico. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Tinto en Blanco, el podcast de Bocanaris, donde tenemos la oportunidad de conversar con los grandes protagonistas del vino chileno. Llegó diciembre, así que ya casi se acaba el año, y con eso naturalmente todos empezamos con la necesidad de ir cerrando ciclos, de conectarnos un poquito más con la energía, de ir sembrando intenciones para el nuevo periodo que comienza. Así que nada mejor que compartir el último capítulo del año con una persona que ve el vino desde una vereda diferente. Los elabora con plena conciencia de la energía, la frecuencia y la vibración. Está con nosotros César Lupo. Bienvenido, César. Muchas gracias por la invitación, Catherine. Feliz de tenerte aquí con nosotros. Contarle a la gente que tú tienes un proyecto personal que se llama Quinta Dimensión, ¿verdad? Sí, exacto. Yo conocí tus vinos hace poco, este proyecto en particular, hace poco. Me gustaría contarle a las personas cómo fue, digamos. Estaba trabajando en la carta de vino nueva, ¿verdad? En ese ejercicio siempre estoy reuniéndome con productores, sobre todo con algunos proyectos que no conozco, como para conocerlos, probar los vinos, en fin. Llegaste tú. Me cuentas un poquito lo que hacía, probamos otros vinos también de una viña en la que trabajas, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, empezaste también a contarme sobre tu proyecto personal, que me pareció fascinante, porque si bien hay varios, digamos, que están haciendo vinos en relación a una conciencia sustentable hacia la naturaleza, no había oído esta filosofía que tiene que ver mucho con la espiritualidad, pero también mucho con la ciencia, exacto, con la física cuántica específicamente, ¿verdad? Sí. Que puede ser aplicado a todo en la vida. Sí. Me pareció súper interesante porque en realidad es algo que a mí me hace mucho sentido, lo practico, lo vivo así, digamos. Y escucharlo de otro, más aún aplicado a algo que en particular me apasiona, que tiene que ver con el vino, fue wow. Acto seguido probamos tus vinos, ¿verdad? Y me pareció increíble, porque este relato hermoso que me hacía mucho sentido era absolutamente armónico, con un vinos increíbles. Así que te dije, ven al podcast para que ojalá pueda, bueno, contar primero cuál es la filosofía que tienes en el fondo para elaborar tu vino, que es un proyecto pequeño, ¿verdad?, de muy poquitas producción, pero también para que la gente ojalá pueda conocer de ti, probar tus vinos y que se les vuele la cabeza también como me pasó a mí. Así que bueno, empecemos por el comienzo. El comienzo, sí. Bueno, esto era bueno, lo voy a nombrar, muy orgulloso, yo soy parte del equipo enológico de Clos de Fou, ¿cierto?
Y bueno, en lo que es época de pandemia, 2020, empiezo, no sé, yo creo que a muchos les pasó como de tener como una visión hacia adentro, como empezar a conocerse un poco más como ser. Y entonces yo empiezo a estudiar cosas como gemoterapia, libros de desarrollo personal, supraconciencia y cosas así. Y ahí es donde me empiezo a cuestionar cómo podría yo unir mi pasión por el vino con esto de la energía. Y ahí nace el proyecto Quinta Dimensión, el 2021, donde hago, no sé, 600, 700 botellas, en donde empiezo a aplicar como esta energía o querer intencionar los vinos desde, no sé, desde los cuarzos, desde las palabras y todo aquello. Y ahí sale el proyecto Quinta Dimensión. Ya. Perdona, te voy a interrumpir un segundito. Me gustaría ir un poquitito más al inicio. Súper. Tú estudiaste traducción, turismo y hotelería, ¿verdad? Sí. Y después técnico en enología. Sí. ¿Qué pasó en el camino que llegaste al vino? O sea, empezaste en la traducción, después en el turismo. Claro. Tienes como de alguna manera un recorrido un poco diferente a un enólogo, digamos, más tradicional, que hoy día es la mayoría que está haciendo vino. Sí. También hay varios que están haciendo vino, no sé si varios, pero algunos, que no son enólogos, ¿verdad? Que tienen esta como oficio de generación, que no, experiencia, claro, exactamente, sí. Que no necesariamente está acompañado con una formación profesional, pero sí como con un conocimiento u oficio del hacer. Cuéntanos cómo fue tu acercamiento al vino primero. Sí, bueno, yo estaba estudiando traducción inglés-español en Valparaíso, ¿cierto? Y bueno, ahí me pongo a estudiar también servicios turísticos. Y ahí conozco a una chica, Alejandra Zócar, que había estudiado en la escuela sommelier. Y bueno, como yo venía con el inglés, me dice, oye, ¿por qué no trabajas en una viña de guía turístico? Y yo le digo, mira, con suerte sé que hay vino blanco, tinto, por ahí rosado y algunos dulces. No tenía idea de mucho del mundo del vino. Pero nada, me atreví y estuve trabajando ahí en una viña como guía turístico. Aprendí el speech y ahí empezó, yo creo que a los que les surge a toda esa pasión por el vino. Entonces ahí luego ya parto nuevamente a otro valle, porque esto era en Casablanca, después parto al Valle de Colchagua, trabajo en una viña que es Laura Harvick, ahí en turismo, desarrollo, y ahí empiezo a estudiar vinificación y enología en el campus de Colchagua de la Universidad de Talca. Y bueno, y ahí ya parto a trabajar a una viña con François Massot en Caliptra, y ahí ya empiezo a viajar a distintos lados y ahí empieza mucho más a acrecentar la pasión por el vino. Que ahora ya 2020 ya empecé en lo que es Clos de Fou. Sí. Perfecto. ¿Y la formación de técnico en enología, cuánto tiempo dura? 2 años y medio. Ya, ¿y sí. eso dónde de la Universidad de Talca tiene como un campus que es en Santa Cruz y se llama el campus Colchagua, que está ahí alrededor de la misma ciudad de Santa Cruz. Sí. Súper. Sí, es un técnico y tienen también viticultura y otras cositas más, turismo enológico, sí. Buenísimo. Bueno, ahí llegaste al vino entonces. Sí. Y después tú decías que la pandemia nace, digamos, la necesidad de hacer un proyecto personal. Sí. Cuéntanos ya un poquito más sobre eso. Claro, ahí empiezo a unir esto del autoconocimiento y todo lo que yo había ya vivido y ganado en términos de experiencia, de vivir afuera, del compartir, y quise unirlo en un solo proyecto. Y ahí es donde nacen estos vinos que parten con cepas patrimoniales, que primero que todo la cepa país y luego ya también incluye lo que es el Sansó, ahora último el Torontel, ¿ya? Entonces, claro, ahí voy incorporando, vamos a ir hablando, ¿cierto? Pero voy incorporando lo que son las rocas de cuarzo dentro de la fermentación y todo aquello, ¿ya? ¿Y tú, la uva de dónde viene? La uva en un comienzo, la empiezo a sacar de Maule, de Cauquenes, específicamente la misma ciudad de Cauquenes, unos 3 kilómetros. Ya, de la Universidad de Talca me decía la otra vez, ¿no? ¿Como un campo de la universidad o cómo es eso? No, mira, donde estoy sacando la uva es en Maule, o sea, es Cauquenes y donde yo había estudiado, que puede darse quizás de repente la confusión, en el campus Colchagua. Ah, ya. Sí. Y ahí saco pequeños lotes, viñedos que han estado abandonados, entonces trato de poder aportar esa economía local y familiar
con un propósito y a la misma vez llevar a cabo mi propósito. Entonces, tiene como esa dualidad. Perfecto. Entonces, bueno, tomas la uva de ahí, ¿la vinificas dónde? La vinifico en Cauquenes, bueno, dentro de lo que es la bodega de Clos de Fou, se me permite ahí, agradezco al gran equipo que hay detrás también, ¿cierto? Que me apoya mucho. Y la vinifico ahí, pues, en estanques de acero inoxidable, muy baja intervención, levaduras nativas, casi no ocupo bomba, a pesar de que tengo 3, 4 bombas para poder escoger. Creo que voy hacia más la extracción más suave o la infusión. Entonces, como que si la uva me entregase lo que ella quiere, pero también debo decir que siempre voy probando, no es como así nomás, es como voy probando y como que vamos conversando, teniendo una linda charla entre la uva y lo que voy probando. Sí. Perfecto. ¿Y cómo definirías tú esto de considerar la energía o la vibración, la frecuencia y todos estos temas que yo decía al inicio que tienen mucho que ver para la mayoría con la espiritualidad, pero que también tienen una base muy científica que la mayoría de la gente desconoce porque solo dice, uy, qué hippie, qué espiritual y que no tiene ningún sentido, pero al final la física cuántica, que es súper cabezón, yo cuando me he metido así de fondo a estudiar espiritualidad y he querido en el fondo como introducirme más como para entender desde el razonamiento, te das cuenta que en realidad todo está basado en la física cuántica y que tenés que ser súper cabezón para entenderlo, o sea, es cero hippie. Sí, mira, yo siempre trato de unir ciencia y espíritu. Creo que las dos tienen que estar siempre de la mano, porque una ciencia sin espíritu es como carente de alma. Y si hablamos solamente de espiritualidad, yo creo que caemos en lo que, no sé, el hippismo, el cerebro funciona así y la persona te va a querer categorizar, ¿cierto? Entonces siempre de la mano. Y siempre me ayudo con frases de, no sé, de científicos, como siempre digo, que una de mis líneas de mis vinos se llama frecuencia, y en esa está basado en una frase que se le atribuye a Nikola Tesla, que habla de que si realmente queremos entender cómo funciona el universo, hay que considerar elementos o conceptos como energía, vibración y frecuencia. Todo es energía, todo lo que nos está rodeando en este momento está vibrando en una cierta frecuencia, y de acuerdo a esa frecuencia son las propiedades en cómo se va a manifestar esa energía, ¿ya? Entonces, por ahí va. Lo otro también que me gusta mucho, André Malraux, que es un francés, dijo, el siglo XXI será de luz o espiritual o no será. Entonces eso es como ya ir cuestionándose un poco que no tenemos que explicar esta realidad desde la materia, sino que este cuerpo físico tiene una energía y que esto para mí es un disfraz que nos prestaron en esta transición, ¿ya? Que estamos viviendo. Y por eso ese concepto muy lindo que dice, conócete a ti mismo, y no como ese personaje que César Lupo, el personaje que me tocó en esta realidad para poder desarrollar quizá el propósito que vengo a hacer, quizá a comunicar todo esto que estoy haciendo a través, y que tú también me lo permites, a través del vino. Entonces considero el vino, además de que lo hago para que se disfrute, se comparta, lo utilizo como un puente para poder transmitir todo esto de la energía. Un poquito por ahí va. Maravilloso. Y mira, qué bonito, porque yo, Bocanari existe hace casi 14 años. Gracias a este lugar también he tenido la oportunidad de escuchar o de conocer de cerca, digamos, distintos pequeños productores, grandes viñas también, obviamente, pero la verdad es que creo que lo que estáis haciendo es súper original dentro del vino. No hay alguien que tenga esa mirada a la hora de elaborar vino. Hay mucha gente que cada día más tiene conciencia sustentable, que tiene que ver en el fondo con el respeto a la naturaleza, con la disminución de productos químicos, en el fondo, pero no con esta mirada más energética del producto dentro de su proceso de elaboración, ¿verdad? Sí. Entonces, hoy día no vamos a hablar de terroir, sí. no vamos a hablar tanto de variedades, sino que queremos entender cómo ves tú, en el fondo, este proceso de vinificación desde esa mirada. Sí. Mira, igual siempre me gusta decir que yo vengo a contribuir
a todo este puzzle, porque yo creo que todo es importante, ¿cierto? Lo del terroir, lo de la vinificación. Yo estoy aportando con mi granito de arena, que creo que se viene a complementar con todo esto. Todo esto es importante para llegar quizá a lo que yo estoy haciendo ahora y después vendrán otros. Claro. Como llevando lo que se llama la posta. Este quizá es el inicio. Entonces, claro, sí. Oye, es que mira, no es por hacerte la pata, pero encuentro que tus vinos están muy buenos. Entonces, sí. lo que estás haciendo funciona. Sí, no, está bien. Es que yo creo que todo energía a ver, en la términos de vinificación, de la pregunta a la cual me acabas de hacer, sí, aplico mucho lo que es la energía y las intenciones. Y ahí estoy muy inspirado en lo que son los estudios científicos de Masaru Emoto, que es el japonés, que demuestra científicamente cómo se van estructurando las moléculas de agua de acuerdo a si, por ejemplo, en esta copa de vino fue expuesta o agua fue expuesta tanto a pensamientos positivos como adversos. Entonces se cristaliza esa agua y se ve cómo en pensamientos negativos son estructura amorfa y en pensamientos positivos como escribirle felicidad, amor, alegría, hace unas figuras como esas cristales o copos de nieve que van cayendo que son hermosos e irrepetibles. Sí. Entonces, por eso también en mi botella frecuencia sale esa figurita haciendo referencia a esto. Claro. Y tiene mucho que ver también con, no sé, ciertas costumbres que gente debe pensar que es folclore del campo, sí. ¿no? Cuando hay gente que dice, oye, yo le hablo a mis plantas, exacto. ponte tú. Sí, exacto. Y las personas dicen, bueno, qué sola estás. Sí. Pero claro, las plantas de alguna manera también como energía, digamos, sí, están perceptivas a eso. Y yo te había comentado la otra vez que había ido hace muchos años atrás a una como charla de Alan York, creo que se llama. Sí. Que él su especialidad tiene que ver con la agricultura biodinámica principalmente, pero me encontré súper interesante que él había hecho eso, justamente lo que tú mencionas, que tenía que ver con un agua en donde, por ejemplo, le decían, no sé, tonto, inútil, en el fondo puras palabras, verbalizar en el fondo agresión o qué sé yo, carente de amor, vamos a decir así. Digámoslo así. Y a otro vaso de agua en el mismo rango de tiempo, la misma temperatura, en la misma cantidad de luz, o sea, condiciones exactamente igual, pero solo como una intención y una energía dirigida hacia ese objeto, lleno de amor, en fin, y después hacen este ejercicio muy científico de cristalizar ambos vasos de agua y se encuentran efectivamente con cristales que están así todos desordenados y parecían hasta monstruos, que era como esta cosa de caleidoscopio. Exacto, sí. Versus esta agua que se le había dado amor, buenas intenciones y en fin, que era un verdadero caleidoscopio, o sea, como lleno de colores, organizados de forma perfecta, armónico, hermoso, y era wow, que heavy, porque todas estas cosas que parecieran ser tradiciones de campo, como háblale a tus plantitas mientras la riegas, o todo, ¿no? Sí. Como cómo te relaciona no solo con lo vivo, sino que también con objetos que también son energía. Sí. Así que bueno, súper interesante eso. Sí. ¿Y tú a la fermentación ocupas levaduras? No ocupo. Mira, en la que sí ocupo hay un tema como para no llevarlo tan riesgoso en el blanco, que el torontel empecé porque es la primera vez que hago, pero quiero, ¿cómo se llama? Hacerlo ya en una segunda opción. Pero todo lo que es tinto no necesito. Ya al tercer, cuarto día ya empiezan esos aromas de acetato, de esmalte de uña que le llamamos, ya parte sola, no es necesario. Perfecto. Y entonces, haces tu molienda normal, ¿verdad? Sí. Pones tu mosto ahí, en tanques abiertos, decías. Sí, es tanque abierto. No pones levadura excepto en el torontel. Empieza la fermentación. ¿Y qué hay de diferente respecto a lo que hacen los demás? Tú pones Sí. Vuelvo a comentar. Piedras. Por ejemplo. Cristales, perdón. Lo vamos a ver como si fuese el estanque de acero inoxidable. Primero esas piedras o cristales de cuarzo que fueron intencionados y tuvieron unos baños solares. A quien no le gusta el solcito recibirlo, ¿cierto? A mí me encanta, por lo menos.
y energía. Y esos cuarzos yo los coloco dentro de los estanques de acero inoxidable antes de que caiga la uva. Y luego empieza a caer la uva sobre esos cristales de cuarzo. Entonces la idea de que toda esa microbiología que está ocurriendo dentro de la fermentación esté acompañada de esa energía de los cuarzos que le entrega, ¿ya? Y ahí ocurre la fermentación, luego ya tenemos el vino listo y luego, bueno, se hace lo que es el descube, bla, bla, bla. Y esos cuarzos después que se limpian, bla, 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 se ponen alrededor ya sea del estanque de acero inoxidable o por fuera de las barricas, en el caso que los vinos tengan crianza. Y los vinos que van en barricas, le escribo por afuera, amor, sabiduría, poder, alegría. Entonces, de alguna manera, sigo aplicando lo que es la investigación científica de Masaru Emoto, e incluso cuando está la botella. Cuando tú abres una de mis botellas, el corcho dice amor, sabiduría y demasiado poder, lindo. ¿cierto? Y porque la botella debería estar acostadita, entonces ese líquido para que siga teniendo contacto con estas palabras. Así que más o menos eso serían grandes rasgos para entenderlo. Perfecto. Y tú usas no solo cuarzo, también amatista, ¿verdad? Sí, ya empecé a utilizar, además del cuarzo blanco o lechoso que podemos encontrar comúnmente, de hecho estos que encontré y que empecé a utilizar en un comienzo son los mismos que han estado acompañando a esas parras. Ya en esos mismos suelos, que me encontré hay unos de 1,5 kilos, 2 kilos. Y ahora ya empecé a utilizar cuarzo rosa, que es el cuarzo del amor. ¿Ya? Pero no me gusta hablarlo como ese cuarzo de amor humano, sino como un amor más sin esos destellos que tiene ese amor humano, como del apego, de la propiedad, de los celos, sino que un amor más universal, que podría relacionarse con ese amor divino, no hablado desde una religión, sino que esa energía que nos sostiene, ¿ya? Y bueno, ahora en la próxima fermentación ya quiero ocupar la amatista, la agua marina, y por eso mis etiquetas tienen el color amarillo en el Torontel por el citrino, cuarzo rosa en la cepa país, el amatista, que la energía está transmutadora para el carmener, y luego viene la celestita para el agua marina. ¿Y van cada cristal con una variedad porque tiene algún sentido o es una elección personal o tiene una razón? Sí, mira, creo que escogí la variedad con su piedra por un tema de color y energía, y la energía que yo les quiero transmitir desde ese cristal hacia esa variedad de vino o cepa. Ya. Sí, por ahí va un poquito las opciones que escogí. Perfecto. Y bueno, no voy a poner tampoco una piedra tan cara porque me va a costar mucho más. Claro. Pero ¿Y qué tamaños tienen las piedras? Porque los tanques no, de sí, cuántos pequeñas. Son pequeñas producciones, son estanques de 3.000 kilos de capacidad. Ya. ¿Y cuánta cantidad de piedra tiene adentro? Mira, yo diría unos 4 kilos. Si al final esta energía funciona por resonancia. Más que igual siempre me preguntan, oye, pero el cuarzo va dentro de la barrica o va afuera. Yo le digo, no, mira, es que no es necesario que tenga contacto real con el vino. O sea, yo en un comienzo lo hago en el inoxidable porque es súper fácil hacerlo, pero en barrica no lo es. O sea, ya si tienes un cuarzo en un costadito ya empieza a emitir esa energía rica. O sea, por eso mientras duermes te la puedes poner al ladito y ya. Claro. ¿Ya? ¿Y tú qué apuestas que ocurre? ¿La fermentación se da más en armonía? ¿Los microorganismos, las levaduras hacen su trabajo de forma más eficiente? ¿O cómo? Mira, yo lo veo, es lindo lo que voy a decir porque igual como que me emociona un poquito, yo lo veo al degustar el vino, ahí lo veo realmente. Ya lo veo como conceptos que se hablaron en previo episodio del podcast, ya están empezando a hablar de electricidad, que me produce este vino una electricidad, una vibración, una corriente. Entonces, yo los veo esos conceptos y yo hablaba antes de esos conceptos. No estoy diciendo que sea el primero, pero me gusta que esté sonando eso. Entonces, de alguna manera, está sonando más habitual. Entonces, yo cuando tomo mis vinos, siento esa armonía, siento esa... no sé, como una amplitud rica en boca, que te llena la boca, que el vino se desliza con suavidad, con sutileza, con elegancia, como que los taninos están ahí, pero te hacen un cariño en la boca, como que claro, te cuentan una historia que te gusta escucharla, y así lo siento yo. Sí, ¿sabéis que a mí me pasó eso también? Porque no soy tan sensible a los relatos bonitos. Uh-huh. O sea, me inspiro, digamos, sí, pero me pasa que mucha gente, sobre todo en el tema del vino,
viene, no sé, estoy siempre en contacto con personas del vino, entonces al final tienen unos relatos, que el patrimonio, que no sé qué, y de repente son cosas hermosas, por eso digo, pero de repente probáis el vino y es como... Claro, okay. Quizá, claro, no son claro, coherentes. Es como, uy, qué lindo, qué valioso, que las cepas de la parra de 1900, que tu abuelito, tu tatarabuelo y todo el esfuerzo que le ponen aquí, pero chuta, el vino... Claro. ¿Cachai? Sí. Pero me pasó contigo que empecé a escuchar esto que tú me decías, me empezó a hacer mucho sentido porque es algo que en lo personal lo practico, lo creo, lo vivo así, la vida en general, digamos. Sí. Pero creo que me hizo todo sentido en realidad cuando probé el vino, porque fue como, wow, esto está increíble, o sea, me hace sentido. Sí. Algo pasó aquí, digamos. Ahí está la demostración que me está diciendo qué es lo que hacen los cuarzos. Yo creo que por ahí va. Y qué lindo que estemos hablando de estos temas y poder compartirlo a través del podcast, porque también lo que busco a través del proyecto es que todos estos temas de frecuencia, de energía, o de repente puede salir el tema de los chakras, no suene tanto como a hipismo, sino que empieza a sonar como la energía es real, o sea, los pensamientos energía. Uno de mis vinos se llama La Atiz, que habla de esa malla de energía electromagnética invisible donde todos estamos conectados. Y esto yo lo estoy hablando directamente desde un científico que se llama Jacobo Greenberg. Ahí pueden buscar, un mexicano. ¿Ya? Entonces, todos estamos conectados en unidad, pero estamos distraídos. Estamos distraídos en esa rueda de hámster del producir, de esto cuando termina, del conseguir cosas materiales, pero cuando hay ese momento de detenerse y decir, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo acá en este plano físico y hacia dónde voy? O hacia dónde vamos como humanidad. Entonces, cuando tú te haces esas preguntas que se hacían todos estos movimientos filosóficos, empieza a ver la realidad desde otra manera. Y ahí es donde también hago referencia al nombre de mi proyecto, que se llama Quinta Dimensión. ¿Y qué es la quinta dimensión en el contexto del vino? Mira, la quinta dimensión habla de ese concepto de unidad, de un sentido de percepción de la realidad, donde dejas de lado el juicio hacia la otra persona, entiende que esa persona tiene traumas, que los libera de alguna manera, con rabia, con odio, con no tratando bien a la otra persona al lado, ni a sí mismo, porque al final lo que te hago a ti me lo estoy haciendo a mí mismo. Entonces, por ahí va el tema. Entonces, quinta dimensión es, primero tenemos la primera dimensión, que es una rayita, después la segunda dimensión, una rayita que podemos hacer un cuadrado, como la hoja que tiene ahí sobre la mesita. La tercera dimensión es todo lo que nos está rodeando. La cuarta dimensión es el tiempo, entonces podríamos decir espacio-tiempo, lo que decía Einstein. Y la quinta dimensión, ya el proceso o sentido de percepción de la realidad, de que todos estamos conectados con el todo. Y ese todo, díganle como quieran, díganle Dios, universo, energía omnipresente, pero yo estoy seguro que muchos lo hemos sentido y hay algo que nos sostiene. Claro. Lo estoy hablando desde ninguna religión. Yo sé que todos sentimos algo en nosotros. Claro. Más o menos. Sí. ¿Y cómo podrías definir tú este impacto de la vibración? O sea, para que que tiene que ver también un poco con la explicación del milagro, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, cuando tú intencionas bueno, independiente de la religión, efectivamente, tú te conectas con tu divinidad, llámale Dios, Buda, universo, lo que sea, lo que creas. Uh-huh. Estás ahí, digamos, en conexión con tu divinidad. Y muchos hablan de todo este tema de la co-creación, ¿no? Exacto. Conectado con tu divinidad, eres capaz de crear tu propia realidad o de mover, no es que va a mover la copa, pero de transformar realidades. Tu realidad, sí. Entonces, ¿cómo lo explicarías tú en palabras sencillas? Uy, a ver, yo creo que, todos, aquí yo creo que hay libre albedrío. Dentro de todo este libre albedrío, atrás de todo esto, de que nosotros decimos, escojo esto, soy libre, ¿ya? Pero detrás de ese libre albedrío también hay un plan. Hay un plan, digámosle divino, o no sé, más holístico, ¿ya? En que es para la humanidad, que es como el trascender, ¿ya?
A pesar de que todos estamos viendo que hay cosas que no, los medios de comunicación no nos muestran como lo lindo, ¿ya? Porque no es lo que vende, pero sí yo creo en el potencial humano, ¿ya? Y estamos de a poquitito, como tú, desde tu área estás encendiendo esta luz, invitándome, yo poder compartir esto, y quizá a alguien que está mirando el podcast le va a hacer sentido y vamos a estar cumpliendo con nuestra tarea. Así que yo creo que va por ahí. Eso de ser co-creador es conectarse con quién, con esa divinidad. Es como uno es ser copiloto, claro. Ya, uno es co-creador con esa divinidad, claro, con esa supraconciencia divina. Y muchos hablan también que, no sé, por ejemplo, la religión católica se dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios o del Creador. Sí. También tiene que ver con eso, ¿no? Porque somos capaces nosotros mismos de... tenemos potencialidad inmensa. De co-crear en el fondo. Pero para eso, claro, tenemos que sacar esa bulla de la mente que siempre nos está diciendo cosas como querer tener el control de todo. Entonces, no sé, nada lindo florece dentro de un puño cerrado. Es como, a veces hay que saber soltar cosas y dejarse llevar con esa corriente, y esa corriente que te está llevando, porque uno dice nadar contra la corriente, y esa corriente que iba en contra tuya eras tú mismo, que nunca... Sí, pues. Identificar los pensamientos limitantes, ¿verdad? Sí. Y de alguna manera ir liberándose un poco de eso, porque lo que creas es lo que crees. Sí, eso es tu enfoque, es tu realidad. Nosotros somos como esas perillas de la radio donde estamos girando y de acuerdo a nuestros pensamientos, recordemos que energía, todo es energía, los pensamientos también es energía, vamos sintonizando con situaciones. Entonces, si todos los días estamos pensando, oye, qué feo el día, oye, me pasó esto, oye, vamos a sintonizar con situaciones que están en esa misma frecuencia. Pero si tenemos un cambio de actitud, un cambio de mente, y no digo que sea fácil, a todos nos cuesta, o sea, no es un switch que uno sube y miro todo color de rosa, no es así. Yo todos los días me vienen pensamientos y trato de mantener esa antenita paradita, porque baja. Y ahí es cuando, yo todas las mañanas trato de tener ese sentimiento muy grande y uno de los más poderosos, que es el sentimiento de gratitud, del agradecer, de abrir la llave, de tener agua, porque uno lo da por hecho, o sea, y no sé, no es tan así, de tener tus brazos. Miro a gente que quizás le falta una extremidad y me veo yo y ya soy más que rico. Claro. Entonces, por ahí va el ser más agradecido. Siempre la gente tiende a ver el vaso mitad vacío. Sí, definitivamente el agradecimiento es el sentimiento más poderoso. Sí, de todas maneras. Sobre todo cuando la gente tiene miedos, sí, ¿verdad? Como le cuesta conectarse con lo positivo, con la abundancia, con la prosperidad, con tantas cosas. Todos nos hemos sentido agradecidos alguna vez, así que yo siempre aconsejo como, bueno, si estás con el miedo, conéctate con el agradecimiento. Sí. Y el miedo, es importante mencionarlo, es una de las frecuencias más bajas que hay en este plano físico, el miedo, ya no, que es casi lo opuesto al amor. Claro. No, porque el amor uno tendría a decir, el odio, pero no, el odio viene del miedo. Claro. Ya de allá viene. ¿Por qué tienes odio? ¿Qué hay en ti que te hace producir ese odio, manifestarte hacia el otro o hacia ti mismo con odio? Hay un miedo. Claro. Hay un miedo de muchas cosas, sobre todo el miedo como a la muerte. Y de ahí viene un trauma. ¿Por qué caímos acá? Claro. De ahí vienen todos los... No, ahí podríamos estar por eso el día son temas entero hablando de eso. De hecho, ese es el propósito que yo traigo con mi proyecto. Vinos que se puedan beber, pero casi que la copa complemente y sea un puente para poner estos temas sobre la mesa. Claro. Eso busco. Oye, ¿y en qué tú tienes 2 líneas de vino? De hecho, 3. ¿3? Sí, ya. Pero la otra está incógnita todavía. Ya. Sí. Frecuencia. La línea de entrada. Latice. Sí. Y bueno, esas son las que conozco. Después vienen otros nombres que me gustaría mencionar lo que se llama arquetipo 1, que vendría siendo ese Dios en el cual tú crees. Después el segundo vino, estamos hablando de producciones de 300 botellas. Después viene la conexión, que es cuando tú te conectas con esa divinidad, y cuando tú te conectas ya eres un creador o un co-creador. Entonces el tercer vino se llama creador de universo. Wow. De tu realidad. ¿Y eso qué cepa es? Tenemos primero que todo arquetipo 1, la cepa país, ya que es como mi mejor barrica. Después viene Sansó y después viene Cabernet Sauvignon. Perfecto. ¿Y Latice? Sí, Latiz tengo por el momento... ¿es Latiz?
Sí, latice, Ya. sí. El concepto científico, sí. Ahí tengo país y tengo el Cabernet Sauvignon, que por lo demás en descorchado sacó, le fue muy bien Ah, y estoy muy mira, y agradecido. lo vamos a tener por copa. Sí, lo vamos a tener por copa. O sea, bueno, cuando este capítulo salga, ya Sí, estará por copa. ya estará por copa, Porque sí. cambiamos carta de vino, aprovecho para pasar el dato, nueva carta de vino en Bocanari, estrenamos el 1 de diciembre más o menos, donde tu Cabernet Sauvignon Latice Sí, va a estar por está muy copa, es algo que hay que venir a Sí. probar. Sí. Tanto bienvenido acá a disfrutar de las líneas de quinta dimensión. Sí, y después esta frecuencia, Sí, la frecuencia de la línea de entrada, que es la línea que se inspira como en el perfil más afrutado, más jugosa de la variedad. Vale decir, solamente acero inoxidable y no tiene nada de barrica. Es vino para tomarlo así por Perfecto. copas. Sí, maravilloso. Oye, te voy a hacer algunas preguntas un poco Súper. más personales. Sí, sí. ¿Ya? ¿Tinto o blanco? Estoy por los blancos ahora. Sí. Oye, mucha gente está... Sí, yo creo esa que es la como vuelta. sí, Es la vuelta después de que ya hay probado harto tinto, yo creo. sí, pero en las ventas es raro, porque todo el mundo dice que toma más blanco, pero el Sí, el tinto, tinto se dispara, sigue sí. vendiendo como loca, digamos. Claro. ¿Cómo, bueno, eso ya me lo contestaste en realidad, que ¿cómo describirías tú en tu mente el consumidor ideal de estos vinos que debería percibir cuando prueba tu vino? Sí, mira, yo no hago vinos como quizás para una persona en general. O sea, si le gustan estas variedades, las disfruta súper bien. ¿Ya? De hecho, siempre digo que mi proyecto podemos hablar quizás un poquito de vinificación, un poquito de terroir, etcétera. Pero también está ese consumidor que me pregunta, ¿por qué el nombre? ¿Por qué Quinta Dimensión vinos de alta frecuencia? Y ahí saltamos como a algo más de nicho, de alguna manera. Porque también tiene un concepto que les toca mucho su existencia. Sí, tú habías dicho la otra vez que a veces evitabas hablar como de eso porque Sí. sentías que mucha gente como que te quitaba puntos porque lo veía como... Algo hippie, pues Claro. esotérico, y claro, es porque no entienden lo que hay detrás de esto, pero una vez más, yo creo que con todas estas cosas que estamos haciendo, estamos transmitiendo ese mensaje y que cada vez empieza a sonar más todo esto, y que no sea algo de un cierto sector, sino que es y está ahí. Solamente que esa persona no se ha dado el trabajo de incomodarse, ¿cierto? Porque está en una comodidad y que vive tranquilo y no quiere más, de que hay otras cosas detrás de estos materialistas. Claro. ¿Sí? Hay una energía que en realidad para mí todo lo que existe es en lo invisible y nosotros lo traemos acá. Es como tú tenías una idea de hacer un bar de vino, etcétera, y todo eso tú lo concretaste, lo trajiste desde tus pensamientos y a través de tus acciones lo trajiste acá. Como toda esta edificación, hay un arquitecto que lo ideó y lo trajo acá. Así es. Sí, así es. ¿Cuál es tu cepa favorita? Para mí ahora la país, sí, mi regalona. Y ahora me está gustando mucho el Trontel. Ya. Sí. ¿Y por qué la cepa país? Porque sabéis que hay varias gente que Sí. no le gusta nada. Yo lo sé, y ¿sabes qué? Lo tomé como un desafío. Un lindo desafío. Dije, esto es un súper desafío porque voy a hablar de ciencia espíritu y más encima con la cepa país. Porque quiero volver como al origen, y también todo esto de la espiritualidad también es como el origen de quiénes somos. Entonces, la país es lo primero que llegó acá, entonces también viene a ser el origen de nuestra vinicultura chilena. Entonces, cepa país, creo que se pueden hacer vinos tremendos y que estamos empezando a descubrirla y a saber cómo vinificarla. Maravilloso. Sí. Porque mira, yo cuando quise elegir una variedad por copa, o sea, dije, bueno, es un Sí. proyecto que hay que mostrar la nueva carta por copa, pero al mismo tiempo, ¿cuál elijo? Sí, Como que a mí en lo personal el que más me gustó fue el Cabernet Sauvignon. sí. Por eso ese finalmente elegí. Pero yo decía, oye, tal vez debería poner algo como país que tiene más que ver, más sensibilidad con los temas, en fin. Como que Cabernet a lo mejor es demasiado clásico para un proyecto que no es tan clásico. Sí. Pero que heavy, que en realidad igual es un Cabernet Sauvignon súper distinto Sí, es a súper los distinta. Cabernet Sauvignon. Y ahí pasa, porque gente, por ejemplo, cuando yo estaba en ferias de vino, tiene estos extremos de que hay gente que, claro, pues no conoce el proyecto, se acerca, oye, ¿qué variedades tiene? Yo le digo, mira, tengo esto, y tengo Cabernet, Carmener. Ah, ya dame un Cabernet. Esperando que sean esos típicos Cabernet.
Claro. más pesaditos, un poquito más estructurados, que busquen ese como el tanino muy presente. Y claro, dicen, pero este es un poquito más delgadito. Yo le digo, exactamente, estoy tratando de hacer vinos de variedades que podrían ser un poquito más cansadoras, estoy tratando de hacer que sean más refrescantes, más jugosas, más bebibles. Es súper sedoso, Súper es sedoso, fresco, entonces súper es la rico. manera en que se vinificó y estuve buscando y bueno, siempre con la ayuda del equipo que tengo, que atrás que me apoya mucho, sí, por ahí va. Si tus vinos fueran una canción, ¿qué canción sería? Mira, no sé si sería una canción, pero sí sería un instrumento musical. ¿Ya? Es un instrumento metálico que me gusta mucho y lo utilicé en el lanzamiento de mis vinos, se llama el handpan, que es un instrumento que se parece como un ovni metálico y empieza a sonar ting, 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 y me encanta, o sea, lo invito ¿Cómo a que... se llama? Hand como mano en inglés y pan, como escribir pan. Ya Mira. handpan, y tiene unas melodías muy hermosas que se comunican, yo creo, como con todas tus células, es como que sanan el alma. Maravilloso. Sí. Para ti, si tuvieras que escribir una lista con tus 5 vinos favoritos chilenos, ¿qué vinos estarían en esa lista? No puedes mencionar ni los tuyos ni los de la viña en la que trabajas. Uy, me la pones difícil. Es que soy muy cambiante. A ver, ¿qué podría hacer dentro de las primeras viñas? No sé. Me gusta Masoch Freck, me gustan sus estilos de vino, la elegancia. Bueno, es de mi escuela también. No sé, le tengo mucho cariño también a Casas del Bosque también. Tengo unos amigos productores de vino por ahí, no sé, me gustan amigos como los vinos de Erizo, me gustan los vinos de Ricardo Lowick, ya, ¿qué más? Choapa, no sé, Schwaderer, Peralillo, Wines. Me encanta. Ya, pero con etiqueta. De Etiqueta. Schwaderer, ¿qué te gusta, por ejemplo? Pucha, a ver, me gusta un Pinot Noir que tienen, donde sale, o el Chardonnay, de hecho, donde sale como un conejito, muy rico, muy cremoso, muy sutil, muy elegante. Me encanta. Perfecto. ¿De Casas del Bosque? ¿Cuál Casas sería del tu vino Bosque, favorito? un Syrah. Ya. Un Syrah que tienen. Y de hecho, cuando probé la primera vez como los vinos con un Syrah de pequeñas producciones que tenían, Sí, pucha, está muy rico ese Syrah, sí, de pequeñas producciones. Me encantó, como que ahí desperté igual en sentidos. Erizo tiene un merlot, ¿no? Sí, tener Merizo de Merlot, sí. Y, Me encanta. Y sacando cositas distintas también siempre. Sí, ¿y qué otro dijiste? El de Chuapa también me gusta, tienen ahí Pedro Jiménez. Pedro Jiménez, sí, Va a tiene, estar bueno, el espumante también. Está por copa también en la próxima carta, ¿eh? Pedro Jiménez de ya, Chuapa, bienvenido. Cordillera Mar. Sí, qué hermoso. Sí, pero por ahí va. Me gusta un poquito meterme con estas pequeñas producciones, como apoyar esto y divulgarlo. Creo que hay mucho trabajo, no digo que las grandes no hay trabajo, o sea, lo hay mucho, pero me gusta esto que están empujando estos vinos más de escala humana y que hay harto esfuerzo. Yo lo vivo, estoy Claro. moviendo mi proyecto y hay harto que hacer. ¿Qué es lo más difícil de tu pega, tú crees? No, En tu rol de emprendedor, más ah, que, o sea, no en tu pega, digamos, sino que en tu rol de tu proyecto Quinta Sí. Dimensión. Y lo digo porque de alguna manera me contradigo con lo que dije de tratar de tener el control de todo y lo estoy trabajando, el soltar, el tratar de delegar. Porque es difícil soltar a la guagüita y que te cuide otra. Es como, por ejemplo, que se me crucen 2 ferias de vino y que alguien vaya a presentar mi vino y no sepa cómo explicarlo. No sé si se entiende, es por qué el nombre, por qué los vinos son más delgados, Claro. como Cabernet Sauvignon. Es como eso, el delegar y no estar en todo siempre. Perfecto. Y en términos concretos, ¿ha resultado un proyecto exitoso en ventas, por ejemplo? Sí. Igual pero tu como producción es re chiquita. es pequeñita, pero sí, todo lo que se ha vendido, que doy gracias porque ha tenido una tremenda aceptación, lo sigo reinvirtiendo. Así que todavía no llegamos como a ese punto de la curva en que ya, pero vamos bien. ¿Y tu intención es crecer en volumen? Sí, pero hasta un volumen controlado, ya tener un buen precio de venta y no volverme tampoco loco, porque Claro. quiero mantener esa calidad
en producción y... Sí. y en- ¿Y cuál es tu producción actual? Tú me decías que los vinos Sí, top son 200 sí. botellas, Mira, pero yo creo que estoy entre las 6.000 y 7.000 botellas de toda la producción. de la suma de, de las de tres todas las tres líneas. líneas. Sí, Perfecto. sí. Esta pregunta se la hago a todos. ¿Ah? Si tuvieras que elegir 3 personas del mundo del vino, ya sean periodistas, enólogos, empresarios, académicos, sommelier, de cualquier arista que componen esta escena del vino, a quien admires o consideras que ha hecho un súper aporte para Chile, ¿quiénes mencionarías? Mira, primero que todo, ¿sabes qué? Me gustaría mencionar a quien me permite hacer esto, que es Paco Leighton, que tiene, para mí, además de todo lo que pudo haber aportado a todo lo que es la vinificación, sino que él, quienes lo conocemos es como el ser humano que es. Me gusta mucho ese corazón lindo que tiene. Ya, eso por una parte. Y bueno, enólogos también, es que hay varios. O sea, no sé, ya sabemos de Retamal, todo lo que ha hecho, cómo ha hecho que las miradas también vuelvan hacia acá, reinventando cosas, creando cosas. Hay de todo, hay varios sommeliers que me encantan lo que están haciendo, no sé, la Vania, de la Escuela Sommelier, la Rocío también. Bueno, el enólogo con el cual yo trabajo y me ayuda en este proyecto, el Felipe Cartes, que lo estimo mucho, Freddy, Sebastián, parte del equipo. Eso, hay varias que nombrar que creo que todos tienen... Como Sí, empresario gastronómico, ¿hay alguien? Porque dijiste un poco sí, de toda la arista. Sí, empresario gastronómico. O sea, perdón, nada que ver gastronómico, empresario vitivinícola en Vitivinícola. el fondo. Que no necesariamente sean enólogos, sino que... Sí. Mira, no se me viene nadie a la cabeza. Ya va a venir alguien ya, pero... Ya, pero dijiste Retamal, Sí, Paco Leighton. sí, bueno, yo también, una vez más, rescato mucho a François Massoc también, que para mí es mi escuela, pues, o sea, de ahí también me lanzó y me hizo viajar a, no sé, a una bodega que se llama Dominio del Águila, que en Ribera del Duero, que tremendos vinazos, pues, y bueno, es parte de mi ADN, pues. Perfecto. Oye, llegó Ya, la etapa más entretenida para mí. Súper. Mi sección favorita. Yo sé que mucha gente además espera este momento. Hacemos un saludo, ¿no? Claro que sí. Salud. Salud. Muchas gracias. Qué linda esa vibración. Como ya es costumbre en este espacio, tenemos una cata ciega. Es un vino blanco, evidentemente. Siempre ponemos tinto, así que hoy día dije, no, vamos a poner blanco. La temperatura está un pelín, no está tan frío, porque bueno, nos ha tenido que acompañar toda la conversación. Pero igual está frío. La idea, en el fondo, como te decía hace un rato, es probar este vino a ciega y verbalizar, digamos, Lo que estamos... tus sensaciones. Si quieres jugártela por una variedad o por un origen, también es posible, digamos, aunque no es el objetivo del espacio. Pero sí, de alguna manera, ir haciendo cotidiano el acto de catar, ¿verdad? Sí. ¿Estás listo? Sí, estoy listo. Mira, yo no soy mucho como adivinando la variedad, o sea, pero me gusta mucho a lo cual se quiere llevar este ejercicio, que es las sensaciones. Eso, soy mucho de eso en el paladar, como de lo que te produce en boca. Así que vamos con ello. Vamos a gustar. Te voy a dar un minutito para que lo puedas percibir bien. Contarle a la gente también, porque mucha gente dice, oye, ¿por qué mueven? La otra vez alguien escribía en el Instagram y decían como que deberíamos explicar por qué la copa se mueve y qué sé yo. Y tiene que ver, ¿verdad?, para que el oxígeno entre en contacto con el vino y los aromas, que son compuestos volátiles, al estar en contacto con el oxígeno, se volatilizan de alguna manera y podemos sentirlos, ¿verdad? Todo tiene un sentido. Sí. Nada es porque sí. Así que bueno, no sé si quieres partir como por los aromas, ¿qué podrías decir? Bueno, por los aromas me tira unas notas un poquito más de flores blancas, también tiene unas notas como el ceste de limón, ¿cierto? Unas notas cítricas, un poquito de quizás manzana verde, ya tiene cierto un poquito de la nota como
de crema, ya, un poquitito. Aunque en boca lo siento distinto. Y después voy a explicar después por qué, ¿ya? Lo siento muy fresco, me hace salivar, ¿ya? Lo siento muy delicado también en boca. Ya lo probaste, ¿verdad? Sí, ya lo probé. Sí, eso. Me hace salivar, me invita a tomar por esa jugosidad que tiene, ¿cierto? Sí, es un vino súper vertical. Bueno, sí. es una desventaja porque yo sé qué vino es, digamos. Ajá. Pero siempre lo defino este vino como un vino vertical. Claro. Que si bien va, Base. digamos, estimulando las papilas gustativas hacia los costados, entra como muy vertical, ¿verdad? Sí. Tiene como un filo, por así decirlo, es como filoso. Me lo imagino yo perfecto para acompañar ostras, platos yodados con ese sabor a mar que de repente a quienes nos encanta, amamos, y hay otros que como que igual es un gusto adquirido, ¿no? Tomar el piure o como estos sabores de yodo puro. Pero claro, el nariz es mucho más fragante. Pareciera que la boca no es tan filosa. Claro, sí. No, me encanta como para acompañarlo con esa gastronomía que mencionaste, estar en una terracita, que te refresque, ahí ponerse ahí al día con la amistad, me gusta mucho, acompañado de esta tablita quizás, ¿cierto? ¿Qué opciones de cepa crees que podrían ser? Yo creo que por el frescor, mira, yo podría decir que un Sauvignon Blanc posiblemente por ese frescor que tiene, a pesar de que no lo tiro hacia Casablanca, como esas notas tanto de pasto verde quizá, o del pimentón, ¿cierto? Pero, no sé, podría ser un Sauvignon quizás de Nueva Zelanda, no sé. Es un Sauvignon Blanc. Perfecto. Es chileno. Es chileno, mira. Es chileno, porque si es chileno, es bueno. Exactamente. Te digo cuál es, po. Súper, por favor. Es el Sauvignon Blanc Laberinto. Mira. Del Rafa Tirado. Claro. Que viene del lago de Colbún, como un microclima Maule, tu sector, vamos a decir así, pero en un microclima muy específico, porque está muy cerca, digamos, del lago Colbún, entonces ahí se genera un microclima que, si bien uno no pensaría tanto Maule para un blanco de estas características, ese microclima hace que vaya, digamos, como un vino súper punzante, se hace... Estos viñedos además se llaman laberinto porque no son lineales, están plantados más o menos como el laberinto, entonces tienen exposición a todo... A todas las exposiciones, digamos. Yo creo que ahí lo del laberinto también puede haber algo como... algo holístico, ¿no? En la forma en que él te ha explicado algo él, ¿o no? Sí, pero no, él lo ve como las exposiciones nomás. Pero yo creo que sin duda lo hay. Yo creo que sí. Oye, mira qué lindo, ayer tuve la posibilidad de ir al MUT y la vida siempre te está dando señales. Hay que verlas nomás. Y me va a creer que justo probé un Sauvignon Blanc y ahora lo relaciono. Entonces me viene esta frase que se le atribuye a Einstein que dice: la coincidencia es la forma en que Dios actúa desde el anonimato. Claro. Mira. Entonces es súper lindo eso. Sí, po, entonces siempre te está dando, sale a la calle y pasan cosas, te encuentras algo, te encuentras un papel que te está tirando mensajes todo el rato. Sí, entonces por ahí me dijo, oye, quizás Sauvignon Blanc. Pero igual tiene ese perfil, pero no lo sentía tan esas notas que te comenté en un comienzo más verdona, sino que... Sí, pero qué bueno que te atreviste a decirlo, porque hay muchos invitados que de repente dicen, no, yo iba a decir que era pero no me atreví. Prefiero equivocarme. Porque, claro, y efectivamente no tiene el perfil típico de un Sauvignon Blanc, pero yo creo que igual la acidez de alguna manera lo delata. Sí, oye, lo que es muy bueno cuando hacemos la vendimia ahí en Clos de Fou, practicamos mucho degustación, a cata ciega. Entonces eso igual es bueno. Es bueno porque si no uno se encierra con los vinos de uno, po. Sí, po. Entonces claro. así vamos calibrándonos bien.
Claro. Y pasan estas cositas lindas. Me ofrezco para ir a la vendimia, así que Sí, si faltan manos, sí, de todas piensen maneras, en mí. ofrecemos alojamiento, comida, buenos vinos y buena simpatía. Sí, Maravilloso. Sí, Aquí hay una temporera vamos, muy trabajadora. Lo vamos a hacer, lo vamos a llevar a cabo. Sí, qué lindo. Sí. Bueno, empezamos a despedir este capítulo, Sí. César. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la oportunidad. Espero que todos hayan disfrutado también de tener estas conversaciones, a hablar desde el vino, desde una vereda un poco distinta también. Desde otra dimensión. Desde otra dimensión, así es. Les recuerdo también que ya tenemos nueva carta de vinos, donde uno de los vinos de César además está por copa, es parte de la selección de vinos por copa. 36 distintos vinos por copa que muestran Chile, sus tendencias, vinos más clásicos, otros más loquillos, distintas cepas, distintos terroir, 300 vinos por botella, 13 vuelos o degustaciones temáticas. Así que está súper interesante, vengan a probar. Aprovechamos también de agradecer a todos quienes son parte de este espacio de conversación. Sí, agradecemos. Y comunidad del vino, ¿verdad? A todos quienes nos ven en nuestro canal de YouTube y a todos quienes nos escuchan desde nuestra cuenta de Spotify. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias por la invitación. Y salud con vino chileno. Salud con vino chileno.